¿Sabes algo que casi nadie te ha contado? Que sí existe un camino, y es el más rápido para escuchar la voz de Dios. Pero ese camino no está en la ansiedad, ni en la desesperación, ni en los intentos desenfrenados de querer controlar todo. Está en el lugar donde casi nadie quiere estar, el lugar del silencio, de la consagración, de la búsqueda intencional. Y sí, Dios habla, pero habla en el ambiente correcto. El problema es que la mayoría quiere respuestas, pero no quiere hacer pausa. Quiere dirección, pero no quiere alineación. Quiere claridad, pero no está dispuesto a soltar las distracciones que están ahogando su propia percepción espiritual. Y es exactamente ahí donde muchos se pierden, creyendo que Dios no habla, cuando en realidad Él solo está esperando que silencies el ruido y le hagas espacio para manifestarse. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar radicalmente tu forma de relacionarte con Dios. Porque cuando entiendes cómo funciona el ayuno, cuando comprendes cómo activa tus ojos espirituales, cómo genera discernimiento, claridad y una percepción más afinada, nunca más te sentirás solo en medio del silencio. Entiendes que Dios nunca dejó de hablar. La pregunta es, ¿tú estabas escuchando? Así que si tienes sed de respuestas, si te sientes confundido, si buscas dirección, si realmente quieres alinearte con Dios, quédate aquí conmigo hasta el final. Porque hoy vas a entender que el camino más rápido para escuchar la voz de Dios no es gritar, es silenciar. Y ese silencio tiene nombre: ayuno, consagración e intimidad. Quien busca vivir una vida espiritual más profunda, pronto se da cuenta de que hay etapas marcadas por el silencio. Es ese período en que parece que Dios guarda silencio, en que las respuestas no llegan a la velocidad que esperabas y el corazón empieza a llenarse de preguntas. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. La mayoría de las veces es una invitación sagrada a la consagración, a la búsqueda, a la intimidad. Y el ayuno es una de las llaves más poderosas para atravesar ese tiempo. El ayuno no es un simple acto religioso, ni una fórmula mágica. Es una práctica espiritual antigua, bíblica, capaz de activar una percepción mucho más allá de lo natural. Cuando alguien elige ayunar, no solo está dejando de comer por un tiempo, está diciendo, más que alimentar mi cuerpo, elijo alimentar mi espíritu. Necesito escucharte, percibirte, entenderte. A lo largo de la Biblia, el ayuno aparece como una herramienta que abre los cielos y afina los oídos espirituales. Es en el ayuno cuando el corazón empieza a desacelerar el ruido del mundo y a percibir lo que antes pasaba desapercibido. Cuando el ruido externo se apaga, el sonido del cielo se amplifica. Y en ese proceso, el discernimiento y la claridad empiezan a brotar de formas sorprendentes. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no recibo dirección? Y muchas veces la respuesta está justamente ahí, en la falta de silencio interno, de pausa, de consagración. El ayuno practicado con sinceridad abre espacio para esa conexión real, donde ya no hay distracción, solo presencia. Y es en ese ambiente donde Dios habla, dirige y alinea el corazón con su propósito. La percepción espiritual no se desarrolla por accidente. Así como el cuerpo se fortalece con disciplina, el espíritu también. Y el ayuno es una de esas disciplinas que genera transformación profunda. No cambia a Dios. Dios ya es perfecto e inmutable. El ayuno cambia a quien ayuna. Cambia la manera de escuchar, de percibir, de ver la vida, las situaciones y los procesos que Dios está conduciendo. Por eso, si alguien siente que Dios está en silencio, que las respuestas no llegan y que el corazón está pesado, tal vez ese sea exactamente el mayor de los mensajes. Es la señal de que es hora de detenerse, silenciar, consagrarse y permitir que en ese ambiente de entrega algo empiece a alinearse entre el cielo y el corazón. Existe un gran error que mucha gente carga cuando se habla de ayuno.
Algunos piensan que ayunar es sufrir, pasar hambre, castigarse, pero no es eso lo que Dios espera. El ayuno no es castigo, es consagración. Es una decisión voluntaria, consciente y amorosa de separar un tiempo para alinear el corazón, fortalecer la intimidad y buscar claridad espiritual. El mismo Dios, en Isaías 58, hace una advertencia muy clara sobre esto. Allí Él pregunta: ¿será este el ayuno que yo escogí, que el hombre aflija su alma, incline su cabeza como junco y extienda saco y ceniza? Y Dios responde: no. El ayuno que Él espera es el que nace de la sinceridad, de un corazón dispuesto a alinearse, a buscar dirección, a desconectarse del ruido y a reconectarse con el cielo. No sirve de nada ayunar solo por ayunar. No es una práctica mecánica, ni una moneda de intercambio con Dios. Es, sí, un acto de entrega, donde el foco no está en el sacrificio físico, sino en el alineamiento espiritual. Es cuando la persona decide decir: Dios, quiero disminuir todo lo que me distrae para que tú crezcas dentro de mí. Ese es el verdadero propósito. Y es ahí donde comienza la transformación. Por eso es muy importante romper con esa mentalidad de que el ayuno es sufrimiento. Cuando se entiende que es consagración, todo cambia. El enfoque no está en lo que se deja de hacer, sino en lo que se empieza a hacer. Buscar más, escuchar más, alinearse más con Dios, abrir espacio para el discernimiento y la percepción espiritual que solo el silencio y la entrega pueden generar. Si llega el hambre, que sea hambre de Dios. Si aparece el malestar, que sea el malestar de ese yo viejo que se va, dando espacio a que ocurra una transformación real. Y es exactamente en ese lugar de rendición donde la intimidad crece, donde surge la claridad y donde la dirección divina empieza a percibirse de manera mucho más nítida. Lo que Dios observa no son las horas sin comer, no son los rituales externos. Dios observa el corazón, la entrega sincera, la disposición de desconectarse de lo terrenal para conectarse con lo eterno. Y es precisamente en ese ambiente donde el ayuno deja de ser una carga y se convierte en un puente entre el silencio de la tierra y la voz del cielo. Uno de los errores más comunes es comenzar un ayuno sin claridad. Ayunar sin un propósito definido no es más que un simple acto físico, sin efecto espiritual real. Antes de cualquier ayuno, es esencial sentarse, reflexionar y preguntarse: ¿por qué estoy ayunando? ¿Qué estoy buscando de Dios? La claridad genera alineamiento. Y Dios honra a quien se presenta ante Él con un corazón sincero y una intención bien definida. La misma Biblia lo muestra claramente en Joel 2, 12, 13, cuando Dios dice: «Aún ahora, declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos». Esto deja claro que el enfoque nunca ha estado en el acto exterior, sino en el interior. Ayunar es rasgar el corazón, no la apariencia. Es generar transformación interna, no demostrarle nada a nadie. Por eso, antes de empezar, además de definir el motivo, es sabio preparar el cuerpo. Esto incluye evitar excesos el día anterior, hidratarse bien e incluso reducir el consumo de alimentos pesados para que el ayuno sea liviano, sostenible y centrado. Prepararse físicamente también honra el proceso espiritual, porque muestra responsabilidad y cuidado por el templo, que es el propio cuerpo. Otro punto esencial es organizar el entorno externo. Desconectarse un poco del exceso de redes sociales, reducir distracciones, crear un espacio de silencio, de paz, de búsqueda. Porque, ¿de qué sirve ayunar de comida si seguimos alimentando el alma con exceso de información vacía? El ayuno debe alcanzar también el campo mental y emocional, para que el corazón esté completamente enfocado en Dios. Además, es extremadamente poderoso, antes de comenzar,
separar un tiempo para la oración. Poner delante de Dios todo aquello que se quiere trabajar en el ayuno, los miedos, las dudas, los sueños, la necesidad de dirección, de claridad, de discernimiento. Esto alinea no solo el corazón, sino también toda la intención espiritual, creando un ambiente fértil para la percepción y la transformación. Cuando este tipo de preparación sucede, física, mental y espiritual, el ayuno deja de ser un esfuerzo pesado y se convierte en un ambiente de encuentro. Un espacio donde el silencio externo permite que la voz de Dios suene más fuerte, trayendo dirección, discernimiento y una intimidad que transforma mucho más allá del período del ayuno. Existe un nivel de percepción espiritual que solo se accede cuando el cuerpo calla, el alma se silencia y el espíritu se afina. Y el ayuno crea exactamente ese ambiente. Cuando la persona decide consagrarse, empieza a notar que las distracciones que antes parecían normales ahora se vuelven más evidentes y, poco a poco, pierden fuerza. El silencio externo da lugar a una claridad interna impresionante. El ejemplo de Daniel ilustra esto perfectamente. En Daniel 10, él decidió hacer un ayuno de 21 días. No fue un ayuno de abstinencia total, sino un ayuno de consagración, donde se abstuvo de manjares, carnes y bebidas fuertes. ¿Y sabes por qué? Porque él estaba buscando respuestas, discernimiento y claridad espiritual. Y la respuesta llegó. La palabra dice que un ángel se le apareció y le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Lo interesante es que la respuesta de Dios ya había sido liberada desde el primer día, pero había una batalla en el mundo espiritual. Esto revela que, mientras Daniel ayunaba, algo estaba siendo alineado no solo dentro de él, sino también en lo invisible. El ayuno abrió un ambiente donde el discernimiento se amplificó, la percepción se agudizó y la dirección divina se hizo evidente. Esa es la experiencia de quien elige vivir este proceso con sinceridad. La mente se vuelve más clara, las emociones se calman, el discernimiento se amplifica y hasta la comprensión sobre situaciones que antes parecían confusas comienza a tener sentido. Es como si una niebla se quitara de los ojos, dando lugar a una visión espiritual mucho más nítida. Por eso, no es exagerado decir que ayunar es abrir una puerta para acceder a una realidad espiritual que muchas veces queda escondida en medio del ruido, la prisa y las preocupaciones diarias. La propia percepción sobre lo que es prioridad cambia. Lo que antes parecía urgente ya no es tan importante, y lo que es eterno ocupa el lugar que siempre debió tener. Y cuanto más se afina el espíritu, más Dios libera dirección. La mente se alinea, el corazón se ajusta y eso que antes parecía silencio, poco a poco se empieza a revelar como respuesta, porque Dios nunca estuvo en silencio. Solo estaba esperando que existiera el ambiente correcto para que tú pudieras escuchar. Y ese ambiente se crea en el silencio del alma y en la consagración del espíritu. El ayuno no es solo una práctica espiritual aislada, sino un principio que atraviesa toda la Biblia, guiando a hombres y mujeres de Dios hacia experiencias profundas de discernimiento, claridad y fortalecimiento espiritual. Cada vez que alguien en la historia bíblica decidió ayunar, hubo una liberación de dirección, revelación y alineamiento que, de otra forma, no habría sucedido. Ya vimos en el ejemplo de Daniel que, después de 21 días de ayuno, recibió una visión poderosa, además de claridad sobre cosas que estaban ocultas en el mundo espiritual. Eso no ocurrió por casualidad. El ayuno creó un ambiente donde el cielo y la tierra se alinearon, pero él no fue el único. Jesús, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días en el desierto. Y fue precisamente en ese tiempo de consagración
donde venció tentaciones, alineó su espíritu, fortaleció su corazón y salió de ahí lleno de autoridad espiritual. La Biblia también registra en Hechos 13 que los apóstoles estaban en ayuno y oración cuando el Espíritu Santo dijo: «Apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Mira cómo la dirección clara de Dios, la misión y el envío surgieron exactamente en un ambiente de ayuno y consagración. Es decir, el ayuno no solo genera intimidad, sino que también libera instrucciones precisas del cielo. Es impresionante ver que en todos estos ejemplos la búsqueda de la dirección de Dios no estaba basada en la ansiedad ni en la prisa, sino en la disposición de silenciar el cuerpo y el alma para escuchar claramente lo que Dios tenía que decir. Y cuanto más la persona se desconecta del ruido externo, más se conecta con la voz interna del Espíritu que trae discernimiento, paz y seguridad en el camino. Estos no son relatos distantes, de personas intocables. Son principios espirituales que siguen vigentes hoy, exactamente igual que en aquel tiempo. Esto significa que cualquier persona dispuesta a entrar en este ambiente de consagración, con sinceridad y propósito, puede vivir la misma experiencia de claridad, discernimiento y dirección. Por eso, si hoy hay confusión, incertidumbre, si tu corazón se siente pesado, perdido o sin claridad, quizás no sea señal de abandono, sino de que Dios te está llamando precisamente a ese lugar. El lugar donde el silencio no duele, sino que sana. Donde la consagración no pesa, sino que fortalece. Donde la intimidad no solo trae respuestas, sino transformación. Existe una fuerza espiritual que solo se despierta cuando el corazón elige, de forma intencional, buscar más de Dios. Y el ayuno es exactamente ese lugar. No es una práctica reservada solo para unos pocos espiritualmente avanzados. Todo lo contrario, es un regalo accesible para cualquier persona que desee fortalecer su fe, alinear su corazón y crecer en la intimidad con Dios. Jesús mismo lo dejó muy claro en Mateo 6, 16, 18, cuando enseñó: «Cuando ayunen, no pongan cara triste. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Fíjate bien, no dijo si ayunan, sino cuándo, dejando claro que el ayuno forma parte del camino cristiano. Es una disciplina espiritual que conlleva recompensas eternas y también respuestas muy concretas aquí en la tierra. Y lo más hermoso es entender que el ayuno no solo nos conecta más con Dios, sino que nos prepara para enfrentar los tiempos difíciles. Mientras el mundo ofrece fórmulas de escape, distracciones, vicios, exceso de información, Dios ofrece presencia. Y es en esa presencia donde la fe se fortalece, donde la visión espiritual se amplía, donde el discernimiento se vuelve más agudo y donde la dirección se revela con claridad. Además, quienes viven esta práctica empiezan a entender que no se trata solo de atravesar desafíos, sino de convertirse en alguien diferente, más alineado, más sensible, más maduro espiritualmente. El ayuno no solo resuelve situaciones, transforma a quien ayuna, moldea el carácter, limpia el corazón, reorganiza prioridades y abre espacio para que Dios habite de forma aún más intensa. Y sí, es una práctica posible para todos. No es necesario empezar con largos periodos. Puede ser unas horas, puede ser una comida, puede ser un ayuno de ciertos alimentos, como hizo Daniel, o incluso un ayuno de distracciones que están robando tu conexión con Dios. Lo importante no es el formato, es la intención. Es cuánto tu corazón está dispuesto a desconectarse del mundo para alinearse con el cielo. Quien entiende esto, descubre una llave espiritual poderosa. Descubre que, en realidad, Dios nunca estuvo lejos. Siempre estuvo ahí, esperando solo que el corazón eligiera silenciar lo externo, alinear lo interno y abrir espacio para vivir algo mucho más grande.
Porque es en ese lugar de consagración, de ayuno, de silencio y de búsqueda donde la intimidad se profundiza y los mayores milagros comienzan a suceder, primero dentro, luego afuera. Y ahora quiero invitarte a un momento muy especial, un momento solo tuyo, de conversación íntima, sincera, de corazón a corazón con Dios. Si puedes, cierra tus ojos o simplemente desacelera ahí donde estás. Permítete vivir este tiempo, permítete silenciar un poco por dentro. Para escuchar y ser escuchado por Dios, vamos a orar juntos. Señor, aquí estoy, y tú sabes exactamente cómo está mi corazón ahora. Sabes de las preguntas, de las incertidumbres, de este deseo profundo de escuchar tu voz, de entender tus planes, de no perderme en medio de todo este ruido que a veces me confunde tanto. Padre, perdóname por todas las veces que intenté escucharte en medio del ruido, sin antes silenciar mi propia alma. Reconozco que muchas veces busqué respuestas rápidas, pero no busqué intimidad. Quise dirección, pero no quise parar. No quise alinearme, no quise consagrarme como debía. Hoy, Señor, elijo hacer las cosas diferente. Elijo buscarte de verdad. Ayúdame a entender el valor del silencio, de la consagración, del ayuno. Enséñame a preparar mi corazón, mi mente, mi espíritu, a crear este espacio dentro de mí donde tu voz se vuelva más fuerte que cualquier otra. Padre, si hay distracciones que están robando mi percepción, muéstramelas. Si hay ruidos que me están alejando de tu dirección, revélamelo. Ayúdame a aprender a detenerme, a desconectar lo que me desconecta de ti. Y en este lugar de entrega, de silencio, de búsqueda, que tu voz se haga clara, que mi espíritu se alinee al tuyo, que mi corazón se afine con el tuyo. No quiero seguir viviendo guiado por la ansiedad, por el miedo, por la duda. Quiero vivir guiado por tu voz, por tu dirección, por la paz que solo tú puedes dar. Dame discernimiento, claridad, percepción espiritual. Condúceme en este camino de intimidad donde ya no dependa más de las circunstancias, sino solo de ti. Y que en este tiempo de consagración, de ayuno, de silencio, no solo encuentre respuestas, sino que te encuentre a ti, porque sé que cuando te encuentro a ti, lo encuentro todo. Descanso, me alineo, me fortalezco y sobre todo vuelvo al lugar donde siempre debí estar, en el centro de tu voluntad. Amén. Y ahora dime, después de todo lo que aprendiste hoy, ¿vas a seguir diciendo que no puedes escuchar a Dios? ¿O por fin entendiste que quizás no es que Dios esté en silencio, sino que tú aún no has creado el ambiente adecuado para escuchar? ¿Cuántas respuestas podrías estar perdiendo simplemente porque no has aprendido a silenciar, a consagrarte, a alinearte? Y dime, ¿qué es lo que hoy te está impidiendo empezar? ¿Falta de tiempo, de disciplina? ¿O es ese miedo disfrazado que intenta convencerte de que no vas a poder lograrlo? Porque si es eso, déjame recordarte, Dios no exige perfección, solo espera sinceridad. Y quien da un paso hacia Él, encuentra un camino de regreso lleno de discernimiento, claridad, dirección y una intimidad que no se compara con nada en este mundo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué fue lo que entendiste hoy? ¿Cuál fue la llave que se activó dentro de ti? Y si alguna vez has hecho un ayuno, comparte tu experiencia. Vamos a fortalecernos unos a otros, porque quien vive este camino sabe. El ayuno no es una carga, es un privilegio, es un puente. Es donde el silencio del alma encuentra la voz de Dios. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesita escuchar esto. Porque sí, existe un camino más rápido para escuchar a Dios.
Y empieza cuando eliges desconectarte del mundo, alinearte en el Espíritu y entrar en el lugar donde Dios siempre te ha estado esperando, el lugar de la intimidad. El cielo no está en silencio. El cielo solo está esperando que tú te posiciones.